Buenas tardes. En nombre de Logical Data, les damos una bienvenida a nuestro evento virtual. Hemos creado este espacio de actualización profesional para que usted como gerente y líder del negocio pueda expandir su conocimiento con herramientas para reinventarse e impulsar el crecimiento de su empresa. A continuación, le damos la bienvenida al doctor Juan Ignacio Zamora de la Universidad Senfotec. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre inteligencia artificial. Vamos a hacer una introducción sobre qué son agentes inteligentes, en qué se diferencia Deep Learning de Machine Learning. Y también vamos a ver algunas aplicaciones de la inteligencia artificial, entre estas en la detección de personas para el distanciamiento social. Lo primero que tenemos que comprender cuando estamos hablando de inteligencia artificial es qué es realmente inteligente y qué no lo es. Es la inteligencia artificial posible. Esto lo vamos a explorar durante esta presentación, donde vamos a comprender sobre los diferentes niveles de inteligencia artificial. Por el momento vamos a manejar una definición que es bastante general sobre un agente inteligente, que es aquel que pueda tener interacciones con el ambiente para poder alcanzar algún tipo de objetivo. Normalmente estos agentes inteligentes están constituidos de diferentes partes. Uno es, tienen que tener un objetivo, van a hacer algo. Lo que hacen es procesar información que viene del ambiente de que los rodea, a eso le vamos a llamar un estímulo, y a las acciones que va a tomar este agente lo vamos a llamar una respuesta. Entonces, vean que es muy similar a lo que un ser humano hace, ¿verdad? Normalmente nosotros recibimos estímulos visuales, auditivos, táctiles, ¿verdad? Y todo lo que esté sujeto a nuestros sentidos. Y con base a eso nosotros vamos a realizar algún tipo de respuesta o una acción. El aspecto del ambiente es importante porque la lógica de desarrollarse dentro de esos agentes tiene que tener la capacidad de poder lidiar con aspectos imprevistos, a pesar de que existe algún tipo de control o de limitaciones perimetrales. Si podemos trasladar esto en un ejemplo tangible, podemos ver, por ejemplo, el siguiente robot, cuyo objetivo es el de transportar medicamentos entre pacientes o bien puede ser utilizado para transportar muestras de sangre entre diferentes máquinas en un laboratorio. Parte de los sensores que puede tener este robot, ustedes pueden ver en la parte de arriba que tiene una cámara binocular, ¿verdad? Eso quiere decir que tiene dos lentes, donde puede capturar información sobre visión, profundidad y puede hacer reconocimiento de objetos. También puede procesar sonido y con base a esta información y a la del posicionamiento, puede tomar acciones como el de trasladarse, el de mover un brazo, el de girar o el de evadir un obstáculo. Si nosotros vemos a la gente inteligente, en realidad es un montón de subesfuerzos técnicos que se tienen que resolver primero para que este robot tenga un objetivo, tenga un sentido. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de agentes inteligentes, podemos descomponer el agente inteligente en tres áreas de inteligencia primordiales. La primera es toda la teoría del agente inteligente, donde estamos hablando de las capacidades de razonamiento, de optimización, de búsqueda, de comprensión del ambiente, ¿verdad? Y normalmente estos agentes inteligentes tienden a ser máquinas o computadoras que realizan un conjunto de acciones, ¿verdad? El día de hoy, lo más cercano a agentes inteligentes que podemos ver son los vehículos autónomos, los robots o drones, ¿verdad? Que están haciendo delivery hoy en los Estados Unidos y en algunas otras partes del mundo. Programas expertos que tienen la capacidad de procesar texto, entender, por ejemplo, información de índole médica y poder generar algún tipo de diagnóstico, al igual que satélites y otro tipo de elementos que involucran todo este nivel de inteligencia. Si nosotros descomponemos las capacidades de estos agentes inteligentes, nos vamos a encontrar dos subáreas principales.
Una se llama Machine Learning, que es algo que se está hablando más o menos desde los años 50. Sin embargo, esto ha sido limitado por las características del hardware y las propiedades computacionales de la época, donde, no, por ejemplo, no estábamos esperando la cantidad de datos que tenemos el día de hoy, ni tampoco el tipo de problemas a los que nos enfrentamos. El área de Machine Learning, por ejemplo, para el área de reconocimiento de objetos, ha tenido pues un conjunto de expectativas variadas donde realmente no ha tenido resultados que sean convencedores. Esto no sucede sino hasta el 2006, cuando se presenta la teoría de Deep Learning o aprendizaje profundo, donde empezamos a utilizar arquitecturas neuronales, convolucionales, recurrentes, para poder procesar muchísima más información en memoria de lo que podíamos hacerlo con algoritmos tradicionales de Machine Learning. Machine Learning sigue siendo útil, sin embargo, tiende a enfocarse en problemas de menor complejidad. Con Deep Learning se ha desarrollado programas como Siri, Google Assistant, productos de visión computacional, por ejemplo, como la capacidad de reconocer los carriles, otros vehículos, en los vehículos Tesla, por ejemplo, en las GANs o las redes de generación de contenido, que ahora vamos a hacer una pequeña demo de eso. Y entonces esto ha permitido desarrollar muchísimas más capacidades cognitivas similares a las que realizamos nosotros los seres humanos, pero para atender aspectos específicos. Y el área de Machine Learning, como les estaba comentando, normalmente nos vamos a lo que es ajuste de precios, predicción de cosechas, precios de casas, vehículos, modelos de detección de anomalías en transacciones bancarias. Hay un sinnúmero de ejemplos donde podemos utilizar Machine Learning, pero cuando la dimensionalidad, y cuando hablo de dimensionalidad hablo de qué tan grande es el problema en términos de datos, pues ya tenemos que pasar al área de Deep Learning, donde también necesitamos bastantes datos para poder generalizar y poder realizar predicciones adecuadas. Entonces vemos que la gente inteligente es simplemente un conjunto de un montón de este tipo de tecnologías trabajando juntas para poder cumplir un objetivo. Cuando pensamos en Machine Learning o pensamos en Deep Learning, pensemos en el siguiente proceso. Tenemos un modelo parecido a una máquina de Turing, ¿verdad? Donde tenemos valores de entrada que vamos a someterlos a escrutinio por parte de un algoritmo que ha sido preentrenado con algún tipo de base de datos o con conocimiento histórico sobre algún tipo de temática. El algoritmo tiene la capacidad de realizar inferencias y generalizaciones sobre esta información para que pueda comparar los datos de entrada que tenemos y genere una predicción basada en esa experiencia. Esta predicción nos puede dar, por ejemplo, si una persona, dado un conjunto de síntomas, tiene algún tipo de enfermedad basado en información histórica. Sin embargo, estos datos de entrada no solo pueden ser valores discretos, ¿verdad? Como tener fiebre, tos o dolor de cabeza. Pueden ser datos continuos, pueden ser píxeles, puede ser sonido, puede ser prácticamente cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, de ahí viene la capacidad de los algoritmos de poder comprender los patrones de información que se están analizando para poder realizar una predicción. Ahorita volvemos a retomar este diagrama nuevamente para ver cómo lo vamos a utilizar para hacer detección de personas. El día de hoy estamos acostumbrados también a utilizar temáticas de Machine Learning y Deep Learning para cosas que son tecnologías ya commodity o convencionales, ¿verdad? Como es el caso de Shazam, que tiene la capacidad de escuchar cualquier tipo de audio y este audio es reconocido por el algoritmo y es capaz de buscar el segmento de canción que está escuchando y darle una predicción a usted, casi que exacta, sobre lo que se está escuchando. Hay otros usos también un poco superfluos, sin embargo, también han sido militarizados, ¿verdad? Como el caso de el face recognition o reconocimiento facial, donde se hace un mapeo de todas las características de la cara, ¿verdad? Con
diferentes elementos que marcan partículas a nivel de la cara, por ejemplo, en la punta de la nariz, el grosor de la nariz, la posición de las cejas, 4 puntos alrededor de los ojos, alrededor de la boca, la barbilla, el ancho del mentón, etc. Y eso puede ser utilizado para hacer reconocimiento de personas o simplemente para crear filtros en aplicaciones como Snapchat. Machine Learning y Deep Learning han sido utilizados para también proveer un tipo de experiencia de usuario a nivel de negocio que no tiene un precedente. Actualmente las plataformas, por ejemplo, como Netflix o Amazon, guardan información sobre el hábito de navegación, sobre el tipo de películas que usted ve o el tipo de productos que usted está dispuesto a consumir, ya sea que le den un clic o lo vean. Eso empieza a guardar una matriz gigante de preferencias sobre las personas, sobre los clientes, y estos algoritmos también tienen la capacidad de analizar y generar agrupaciones sobre personas que son similares en gustos y sobre películas similares a las que yo he visto. Esto lo que permite es que este tipo de aplicaciones puedan generar una recomendación adecuada basado en un historial. Los avances en el área de Deep Learning han hecho de que, y también en la capacidad computacional, ha hecho de que este tipo de modelos de aprendizaje pasen de entrenarse, por ejemplo, una vez al día en la noche, a entrenarse una vez cada hora. El hecho de que existan GPUs, TPUs o unidades de procesamiento adicional permiten el entrenamiento con mayor velocidad de este tipo de problemas que podemos utilizar para generar inferencias muchísimo más rápido. Entonces, el algoritmo va aprendiendo con mayor facilidad conforme vaya habilitándose la tecnología para hacerlo. Sin embargo, hoy en día a todo le decimos inteligente. Y es una palabra que se ha estado utilizando de una forma bastante vaga. Desde los teléfonos inteligentes, las tabletas, los Nintendos, cualquier tipo de cosa que estemos utilizando se ha tildado de inteligente. Sin embargo, dentro del área de la inteligencia artificial, podemos clasificar los niveles de inteligencia artificial, valga la redundancia, basado en 7 niveles diferentes. Vamos a ver cuáles son esos 7 niveles y vamos a ver dónde estamos el día de hoy respecto a este tipo de tecnologías que podemos utilizar tanto en la parte del ocio como en la parte comercial. El primer nivel es el de las máquinas reactivas. Prácticamente son algoritmos que tienen la capacidad de hacer algún tipo de inferencia de regla y también utilizan ciertas reglas codificadas con las que pueden tomar decisiones. Este tipo de software realmente es básico en el sentido de que no tiene altas complejidades, pero ha tenido grandes hitos. Por ejemplo, el del Deep Blue de IBM en 1997, cuando esta computadora logra vencer a Garry Kasparov, ¿verdad?, que era el campeón mundial, que por cierto tuvo bastante disgusto de haber sido vencido por una computadora que no se comportaba como una computadora. Sin embargo, el nivel de inteligencia que tenía la Deep Blue es bastante básico, ¿verdad? Simplemente el motor de inferencias que utilizaba era muy bueno, sin embargo, sencillo. El segundo nivel se llama limitado en memoria o máquinas basadas en memoria. Y el 90% de todas las cosas de inteligencia artificial que hay en el mundo el día de hoy es nivel 2. En esto lo que hacemos es que utilizamos la memoria de la computadora para aprender sobre la experiencia, sobre información histórica, sobre transacciones, sobre movimientos, sobre productos. El algoritmo revisa toda esa información y genera un modelo que es una representación matemática de los pesos de los algoritmos para poder realizar esos cálculos. Parte de los problemas que existe con el nivel 2 es que la memoria es limitada. Las computadoras tienen una cantidad de memoria limitada y también es costosa. Entonces, por el momento, a veces toca entrenar un algoritmo por un montón de tiempo utilizando tal vez un procesador con GPU Tesla V100, donde los costos pueden llegar a los millones de dólares en horas de entrenamiento, dependiendo de la complejidad del algoritmo. Para la mayoría de los usos comerciales, recomendación de productos y todo este tipo de cosas,
no es caro, pero cuando ya estamos brincando a nivel 3, que ya vamos a ver cuál es el nivel 3, los costos de entrenamiento pueden llegar a ser bastante costosos. Nivel 3 se llama teoría de mente y es cuando ya estamos brincando al área de razonamiento de máquina o machine reasoning. Las máquinas empiezan a tener ciertos estados y a reconocer estados cognitivos similares a los humanos. En otras palabras, una computadora puede leerse completamente todo Wikipedia y puede inferir información nueva a partir de la información que está ahí para darle una recomendación de algo que nunca existía. Se empieza a desarrollar el concepto de emociones, de razonamiento profundo y creatividad, donde las máquinas pueden empezar a generar este tipo de cosas. Aún así, las máquinas no son inteligentes, pero ya empiezan a tomar ciertas características humanas y se empiezan a trasladar a la máquina. Después de esta diapositiva, voy a hacer una demostración de un par de tecnologías que están casi a nivel 3. El nivel 4 son las máquinas autoconscientes. Se dice que es cuando ya las computadoras tienen la capacidad de tener una conciencia. En otras palabras, son self-aware. Tienen la capacidad de reconocerse. Dicen las estimaciones que aproximadamente el nivel 4 se va a alcanzar en algún punto de los próximos 100 años. Entonces, no va a existir todavía computadores autoconscientes en los próximos 20 años, pero esperamos que hayan avances en el nivel 3 lo suficientes para que se empiecen a explorar elementos de nivel 4. Es importante mencionar que todos estos niveles son acumulativos, tienen que pasarse uno para poder alcanzar el otro completamente. Los siguientes 3 niveles, que es el 5, el 6 y el 7, solo existen en las películas de Hollywood. Sin embargo, son parte del roadmap de lo que se define dentro de los niveles de inteligencia artificial. El nivel 5 se conoce como inteligencia artificial estrecha, que es donde ya existen capacidades humanas en la máquina, pero realmente no puede realizar un montón de tareas al mismo tiempo, pero puede realizar una tarea igual o mejor que un humano. En el nivel 6 se llama inteligencia artificial general, que es cuando ya las máquinas tienen una representación y una replicación de las capacidades cognitivas humanas y empiezan a demostrar capacidades de autonomía. Eso quiere decir que para llegar al nivel 6, la máquina tiene que tener nivel 5, nivel 4 y todos los niveles adicionales. El último nivel, y esto es tal vez el cornerstone, ¿verdad? En el área de la inteligencia artificial, es el nivel 7, en lo que se llama Super Artificial Intelligence o Superinteligencia Artificial, que es donde la máquina es considerado el ente más inteligente del planeta. Sin embargo, faltan bastantes años, bastantes cientos de años para llegar ahí, tal vez, a pesar de que hemos tenido un gran avance desde el 2006. Nosotros logramos tener un paso pequeño que hemos dado a nivel 3 a partir del 2006. Entonces vean que realmente la teoría de nivel 1 a nivel 3 ha durado casi 70 años. Hemos sido un poco lentos en esto, porque hemos tenido limitaciones a nivel computacional y a nivel teórico. Muchos algoritmos realmente no están preparados para procesar toda la información que se está generando. Entonces vean que hay todo un espacio de investigación en esta área que está abierto. Son problemas abiertos. Entonces, hemos alcanzado el nivel 1. Tenemos el nivel 2, donde tenemos las máquinas basadas en memoria. Y vamos a ver un par de ejemplos sobre nivel 3. De algunas cosas que en este momento son pruebas, es investigación. Todavía no son completamente nivel 3, pero son bastante impresionantes. Vamos a ver de qué estamos hablando. Vamos a ver el primer ejemplo. Vamos a utilizar unos ejemplos de la empresa NVIDIA, que ha hecho muchísima investigación en este tipo de área. Y vamos a ver un ejemplo de una red generativa adversaria o GAN, donde podemos utilizar información igual basada en memoria sobre información histórica de fotos que puede ser almacenada para poder realizar
predicciones sobre pedazos de imágenes que nos permiten recrear elementos. Vamos a ver de qué estamos hablando. Vamos a hacer 3 pruebas con esto. El primero, vamos a utilizar una foto de Danny Trejo, que este es el famoso actor de Machete. Y lo que vamos a hacer con el algoritmo es que vamos a crear una máscara. Esta máscara nos permite que el algoritmo trate de recrear los píxeles que estamos eliminando. Y no los estamos eliminando, simplemente le estamos diciendo trate de inferir, poder realizar la predicción para poder generar los píxeles nuevos. Entonces, si yo trato de generar los píxeles nuevos sobre las partes más marcadas de la cara del señor Trejo, él va a tratar de reconstruir esto utilizando información de otras fotos con las que ha sido entrenado. Sin embargo, la mayoría de las personas tal vez no tienen los mismos rasgos faciales del señor Trejo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a tratar de suavizar la piel utilizando datos históricos de otro tipo de fotografías. Entonces, prácticamente esto es un Photoshop utilizando un poco de AI. Entonces, vamos a aplicar el modelo, se aplica la máscara, se genera la inferencia y se genera el resultado donde los rasgos faciales se suavizan. Esto es parte de una red generativa adversaria. Vamos a ver 2 ejemplos más aquí mismo sobre diferentes cosas que se podrían hacer con este mismo tipo de tecnología. El segundo, vamos a utilizar a una persona que está en la playa y vean que hay un fondo que tiene ciertos patrones, ¿verdad? Está la arena, está el mar, las olas, el cielo, etcétera. Y lo que vamos a tratar de hacer es que vamos a tratar de desaparecer a una persona. Y lo que hace es utilizar la información de la imagen para reproducir elementos del fondo de forma automática. Y esto nos permite eliminar a una persona de la pantalla. Yo creo que ahí me faltó un poquito, pero sí, porque le dejé algunas marcas, pero igual vean que la máquina por tratar de reemplazar el fondo es bastante buena. Todavía son tecnologías que están en investigación, pero permiten hacer este tipo de reemplazos, algo que no era posible hace 10 años. El último, vamos a utilizar a un personaje del folclore costarricense, el famoso Albino Vargas, y vamos a tratar de hacer algo con don Albino, que yo creo que don Albino no ha hecho, ¿verdad? O por lo menos yo no me he dado cuenta. Vamos a tratar de correr el modelo sobre el bigote y sobre la boca. Como la mayoría de las personas que han sido utilizadas para entrenar este tipo de modelos no tienen bigote, es muy probable de que la reconstrucción de la boca sobre el señor Albino Vargas se haga sin bigote. Entonces es una forma de editar la fotografía y remover el bigote. Es realmente impresionante. Vamos a hacer una demo adicional de otro tipo de GAN, donde se puede realizar algo que es bastante curioso. Esto es una red generativa que me permite extrapolar ciertos trazos con ciertas combinaciones de colores que yo haga sobre este canvas para poder generar un cuadro. Entonces vamos a utilizar mi expertise en Microsoft Paint para poder crear algún tipo de cuadro y ver cómo realmente una red generativa puede transformar ese cuadro en una imagen hiperrealista. Okay. Lo primero que vamos a hacer es, podemos diseñar, podemos poner una roca, ¿verdad? O sea, tratar de poner algún tipo de roca aquí. Vamos a pintarlo. Más o menos, no tiene que quedar perfecto. Podemos poner algún tipo de roca acá también. Y voy a utilizar tal vez, a poner algunas nubes.
Y agreguemos algo adicional. Digamos tal vez un poco de zacate, ¿verdad? Tal vez esto sea parte del zacate. ¿Ok? Entonces esa es mi idea de un cuadro donde nosotros podemos ahora sí aplicar el GAN y él va a tratar de utilizar esta información que yo hice para crear una foto realista, utilizando los patrones de diseño y los merges utilizando la información histórica. Entonces vean que es bastante buena la predicción que se hace sobre el tipo de elementos e incluso podríamos seguir dibujando y agregando muchísimas más cosas, ¿verdad? Entonces vean que este tipo de redes se llama aprendizaje no supervisado generativo, que permite crear contenido que no existe. Lo más popular que se está haciendo el día de hoy con este tipo de tecnologías tal vez es la generación de rostros, que eso es algo que es totalmente nuevo. Por ejemplo, en este caso, esto es una cuenta de Instagram donde hay una GAN que está generando estos rostros. Estas personas que están en esta imagen no existen. Y los ojos, las siluetas de la boca, los colores del pelo, los lentes y todo lo que ustedes ven ahí es totalmente generado por un GAN. Así como se generó la pintura o pudimos remover el bigote del señor, este tipo de cosas también son posibles utilizando este tipo de tecnología. Vamos a bajar un momento del nivel 3 y vamos a ir al nivel 2 para hablar sobre visión computacional. La visión computacional es un área de la inteligencia artificial que nos permite a nosotros aprender sobre objetos o elementos que encontramos en fotografías o en video para poderlo identificar, ¿verdad? Entonces, utilizando el diagrama original que teníamos en esta presentación, en la segunda diapositiva, nosotros vamos a tener la siguiente fotografía, donde tenemos un conjunto de personas. La información de esta fotografía se va a pasar a un algoritmo como matrices de píxeles y esta información se va a comparar con información histórica. En este caso, la información histórica es información que se ha aprendido del dataset COCO, ¿verdad? Que es un dataset que se llama Common Objects in Context, donde hay aproximadamente 330,000 imágenes de 80 diferentes tipos de objetos, entre esos personas, ¿verdad? Entonces, lo que va a pasar es que esta matriz, estas matrices, porque son varias, que se van a pasar al algoritmo, van a ser comparados con este modelo, que realmente es un resumen, ¿verdad?, de todos estos datos, y esto va a generar una predicción sobre los 80 diferentes tipos de clases que el algoritmo ha sido entrenado. Sin embargo, solo nos interesa una, que es la clase tipo humano. Entonces, el API de TensorFlow, ¿verdad?, que es una tecnología para lidiar con redes neuronales, hay otras también como PyTorch, que se pueden utilizar para generar detección de objetos y mediante el entrenamiento de imágenes. Entonces, la idea es que mediante un video o fotos podamos generar estos bounding boxes, que son estas cajitas que están acá, donde nos dice dónde está la persona o el objeto de interés. Vean que podríamos desarrollar tecnologías mezclado con GANs, como lo vimos ahora, donde podríamos remover a la persona de la foto, ¿verdad? O bien hacerle un crop, que es recortarlo para extrapolar esa información de la persona en una foto adicional. Por supuesto, esto tiene preocupaciones, ¿verdad? Hay concerns en el lado de la seguridad de las personas y de la privacidad, donde se puede utilizar este tipo de tecnología con fines militares. Vamos a utilizar esto para hacer una pequeña demo y ver cómo pudimos entrenar el algoritmo utilizando el dataset COCO para identificar personas que están, por ejemplo, en una plaza pública y poder marcar dónde las personas se acercan a otras para poder identificar posibles áreas de contagio, ¿verdad? En el caso del COVID. Entonces vamos a correr una pequeña demo que tengo en este momento. Voy a correrlo en mi máquina
Y lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar, esto se puede, ha sido entrenado con varios algoritmos, ¿verdad? Como Faster RCNN, Mask RCNN, SSD Lite, MobileNet en sus diferentes versiones, ¿verdad? Y todos los algoritmos, como tienen arquitecturas diferentes, van a funcionar de una forma diferente. Entonces, la calidad de la detección de los algoritmos va a depender de varios factores, entre esos la cantidad de imágenes y la calidad de las imágenes que estamos utilizando para entrenar. Ok, vamos a seleccionar un video para correr la demo y vamos a definir una distancia en píxeles entre las personas para identificar las personas que tienen cierto nivel de distanciamiento. Entonces, lo que hacemos en este demo es que en la parte izquierda está corriendo el algoritmo en tiempo real, ¿verdad? Contra un video, donde va tratando de identificar personas y las personas que están muy cerca de las otras se ponen en rojo. Y donde se ponen en rojo se calcula un centroide, que es un punto medio, y este se empieza a dibujar en este screenshot que el programa tomó de forma autónoma, para ir marcando las áreas de interés donde hay mayor interacción entre personas a través del tiempo. Entonces, el hack aquí es utilizar algo que tenga cierta opacidad, de tal manera de que a través del tiempo, entre más interacciones se realicen en un punto determinado, pues más rojo se pone, lo que nos permite generar algún tipo de mapa de calor, ¿verdad? Para poder hacer un análisis sobre las áreas donde hay muchísima más incidencia de personas. Este demo yo lo corrí también utilizando videos en un centro comercial en Escazú. No vamos a decir el nombre para no hacer propaganda, pero también se ve que hay ciertas tiendas de este centro comercial donde las personas tienden a ubicarse en las ventanas porque tal vez los elementos que están vendiendo ahí son bonitos o tal vez son, pero realmente la gente no entra a las tiendas. Entonces vean que el área de la izquierda, eso es el área donde hay una relojería, la gente tiende a acercarse ahí, tiende a acumularse y a quedarse un rato. Entonces esos son áreas que probablemente tienen una mayor probabilidad de contagio. Entonces esta información generada por el video, este análisis, puede ser utilizado por la gerencia para tomar medidas para controlar el flujo de las personas y tal vez poner a una persona de seguridad para garantizarse de que el flujo de personas sigue moviéndose. Lo mismo pasó con otras áreas, ¿verdad? Donde hay ciertos lugares dentro de los pasillos donde tiende a concentrarse las personas. Y en este último caso es una plazoleta que hay ahí adentro en el centro comercial cerca de unas escaleras eléctricas donde hay aproximadamente 2 entradas, bueno, 3 entradas de un pasillo y unas escaleras eléctricas, pero pareciera que la mayor cantidad de la gente se concentra en el punto medio. Entonces, esto puede ayudar a definir tal vez reglas de cómo la gente tiene que transitar, si está viniendo de las escaleras eléctricas y va hacia algún lugar o si está entrando dentro del centro comercial, para evitar esa área y que no se generen estos clústeres de personas donde se puede aumentar la probabilidad de contagio dentro del centro comercial. Entonces vean que la parte de visión computacional nos ayuda a generar este tipo de análisis donde estamos haciendo un tracking de personas, no estamos identificando caras, no estamos guardando información de ningún tipo más que las posiciones de donde las colisiones entre las personas se generan. La visión computacional tiene muchísimas más aplicaciones. Entre estas, por ejemplo, es utilizado por agentes inteligentes, en el caso de los agentes autónomos, para la detección de señales de tránsito y peatones. De hecho, hay bastantes estudios en el área de los vehículos autónomos donde las redes neuronales que se utilizan para identificar señales de tránsito en algunos casos han sido alteradas mediante calcomanías o mediante algún tipo de sticker, puede ser un pedazo de tape que se pone en la señal y el vehículo tiende a confundirse y dice ya no es una señal de seda, sino que es una señal de alto o viceversa, ¿verdad? Lo que puede desarrollarse en algún tipo de accidente. Entonces, los vehículos autónomos no pueden depender meramente de una sola señal, ¿verdad?, que está entrando en el vehículo, sino que tiene que utilizar varias para poder tomar una decisión.
Los drones en agricultura, la parte de la automatización del spray de agroquímicos puede reducir no solo el costo, ¿verdad?, de la fumigación, sino que también permite rociar exactamente la cantidad que se necesita. Ya sabemos que, por ejemplo, las avionetas fumigadoras rocían bastante, ¿verdad? Y a veces caen hasta en los techos de las casas manchándole la ropa a la gente. Con este tipo de tecnologías podría hacerse mucho más focalizado en una planta y también se podría utilizar también para estimar el tamaño de la cosecha, utilizar visión computacional aérea para medir distancias y posiblemente la detección de objetos que se vean en estos campos. Para la detección de enfermedades también se ha utilizado la visión computacional con Deep Learning, principalmente en el análisis y reconstrucción de tomografías. Hay experimentos realizados por Intel donde han pasado de imágenes de tomografías en 2D hacia modelos en 3D, donde se permite identificar masas que antes, digamos, no eran visibles en un modelo computacional porque no existía la forma de hacer esa transferencia dimensional de imágenes. Información de rayos X, ahora con el COVID, ¿verdad? Se puede ver si realmente existe alguna afectación pulmonar que pueda ser detectado mediante algún tipo de mancha en los rayos X, y eso también puede ser automatizado mediante Machine Learning. Y por supuesto las enfermedades de la piel, incluso enfermedades de plantas también. En el área de la accesibilidad, yo creo que es uno de los mejores usos de la inteligencia artificial, donde se le permite a las personas con algún tipo de discapacidad pues tener una mejor calidad de vida. Microsoft desarrolló una aplicación que permite hacer reconocimiento de un montón de objetos, donde una persona puede tener abierta la cámara y puede simplemente señalar algo y la aplicación, ya sea que le lee una etiqueta o puede decirle que usted lo que tiene en la mano es un tarro de mayonesa. Hay aplicaciones también para el área de la moda, por ejemplo, para hacer recomendaciones. Si a mí me gusta lo que estoy viendo tal vez en un maniquí en una tienda, o tal vez alguna persona cercana a mí tiene algún tipo de ropa bonita, yo podría tomar una foto y dejar que la computadora o el programa descomponga la ropa de tal manera que me pueda hacer recomendaciones, ya sea sobre algún tipo de prenda o de cómo podría combinarlo. La parte de seguridad, también se pueden utilizar visión aérea con drones o con cámaras para hacer reconocimiento facial, reconocimiento de personas, los famosos reconocimiento de placas, ¿verdad?, de vehículos, que esto ya es tecnología commodity, y cualquier elemento que esté en el área de reconocimiento perimetral, donde podemos detectar que hay una intrusión o algo que realmente no pertenece a un contexto. Y por último, por supuesto que el OCR, ¿verdad?, o lo que es el levantamiento de texto, donde se puede prácticamente trasladar texto de cualquier tipo, números de placas de vehículos, documentos, publicidad, etiquetas, cualquier cosa que esté por ahí puede ser levantado de forma visual a través de una imagen, y esto puede ser trasladado a algún tipo de base de datos para analizarlo. Con esto, lo que quiero decir es las aplicaciones de inteligencia artificial, de visión computacional y el desarrollo que nosotros le demos a este tipo de tecnología es una responsabilidad nuestra para poder enfocar este tipo de cosas en elementos que le den valor a las organizaciones, que le den valor a la sociedad y que no generen daño, ¿verdad? Nosotros estamos a tiempo de desarrollar aplicaciones y soluciones que realmente mejoren la calidad de vida y que no lleguen a utilizarse con fines, por ejemplo, militares, que inevitablemente se está utilizando, ¿verdad? Sin embargo, por lo menos desde el punto de vista de Costa Rica, el énfasis o la utilización de este tipo de tecnologías tiene que realizarse para el área comercial. Con esto doy finalizada mi presentación del día de hoy. Si alguien tiene preguntas o comentarios, pueden realizarlas, y si no se pueden responder, pueden hacerlo a través de mi correo electrónico o estar visitando nuestro blog o página web en usenfotech.ai.
Sí, también tienen información sobre nuestros nuevos posgrados en inteligencia artificial, tanto para ejecutivos como para técnicos. Pueden consultarlo también en nuestra página web o bien con la Universidad Senfotec. Muchísimas gracias. Bueno, llegamos al final de esta charla. Les agradecemos a todos por compartir este espacio con nosotros. Les recordamos que sus dudas o consultas las pueden dirigir al correo electrónico mercadeo@ld.co.cr y los invitamos a que se puedan conectar a nuestro último webinar.